Es un gusto entonces presentar al ministro Culfas para cerrar esta productiva y enriquecedora jornada convocada y organizada por APRESID. Muchas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, sobre todo, la verdad que estoy muy complacido de poder estar en este encuentro tan importante que reúne a los productores de la cadena agroindustrial, que están también muy comprometidos con el proceso innovativo, con todo lo que significa esto para Argentina, en el presente y también hacia el futuro. Pido disculpas por la demora, recién les comentaba a los organizadores, el día de ayer surgió este viaje con el presidente a Santa Fe, a Rosario, por el tema del Acuerdo Federal de Hidrovía, así que bueno, se hizo un poco más tarde de lo previsto, así que bueno, pido esta disculpa por la llegada tarde. Bueno, a mí me gustaría enfocar esta conversación en torno a 5 ejes que me gustaría desarrollar, sobre todo en esta idea que planteamos permanentemente de tender puentes, de poder generar diálogos intersectoriales, sobre todo porque, en primer lugar, lo que quería señalar es que es importante resignificar lo que denominamos la economía de los recursos naturales. Es decir, estamos viviendo desde hace ya un tiempo, algunas décadas, un cambio muy significativo en las formas de organización de la producción que han tendido a desdibujar las tradicionales fronteras entre sectores primario, secundario, terciario. Es decir, cada vez más estamos trabajando en términos económicos en lo que se conforma como clústeres, entramados productivos, y cuando uno habla de desarrollo productivo, que es el nombre de la cartera que me toca liderar, y aparte le hemos cambiado el nombre, en general se habla mucho del Ministerio de la Producción, nosotros buscamos hablar de desarrollo productivo para darle un sentido dinámico, no es simplemente administrar lo que tenemos, sino sobre todas las cosas gestar un cambio estructural. Y cuando hablamos de cambio estructural, ahí hay básicamente 2 elementos que entran en juego en lo que hace al sistema productivo. El primero justamente es la complementariedad que existe entre diferentes sectores, es decir, cuando uno habla de desarrollo, lo que en los países más desarrollados, ¿qué es lo que encuentra? Es un entramado donde hay una gran cantidad de actividades que se van complementando y conformando sistemas cooperativos, integrados por micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, cooperativas, el sistema científico-tecnológico, universitario, etc. Es todo un gran conjunto de actores que están cooperando voluntaria o involuntariamente a veces para el desarrollo de ese sector. Es decir, de manera consciente o inconsciente lo están haciendo y por supuesto cuanto más consciente, más jugo se les puede extraer a ese relacionamiento intersectorial. Y el segundo elemento central tiene que ver con la innovación. El segundo es la complementariedad, el otro es la innovación tecnológica, lo que significa incorporarle mayor contenido. Y creo que son desafíos centrales cuando hablamos de la cadena agroindustrial y todo su entramado. Es decir, históricamente se hablaba de agregar valor. Bueno, hay que agregar valor a los recursos naturales en sus diferentes formas. Creo que hoy hablamos de algo mucho más profundo que eso, porque no es simplemente avanzar en la cadena, que es un aspecto sin duda importantísimo y nodal de cualquier política de desarrollo productivo, pero es también pensar la cadena en su conjunto, es pensar también la cadena aguas arriba, ver la estructura de proveedores, entonces también avanzamos y vemos qué tipo de tecnología se usa, de maquinaria agrícola, la genética. La verdad que en estos días, después de la invitación, me puse a revisar mucho de lo que hace APRESID, y la verdad que me pareció realmente muy interesante todo el trabajo, toda la cantidad de aplicaciones tecnológicas que se están gestando en este ecosistema productivo y tecnológico vinculado a la cadena agroindustrial. Y me parece que es algo que justamente ejemplifica muy bien esto que vemos como un aspecto central del desarrollo productivo. Es decir, reinterpretar la economía de los recursos naturales para gestar en torno a ella todos estos entramados tecnológicos, productivos y de complementariedades, que es un tema que discutimos mucho también en otros entramados, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, se discute mucho en Argentina el carácter extractivista de la minería o de la actividad hidrocarburífera. Bueno, parte de eso tiene que ver con cuánto valor se le agrega a esa cadena, qué estructura de proveedores se gestan,
cómo se incorpora innovación tecnológica, bienes de capital, servicios de alto contenido. Eso es lo que en definitiva conforma la gran diferencia. Y uno lo puede ver incluso en brechas respecto a los países más avanzados, ¿no? Donde uno mira, por ejemplo, que el nivel de exportaciones de servicios mineros en Canadá o Australia puede ser hasta 8 o 9 veces más alto que el de Chile, ni hablar el de Argentina, ¿no? Algo parecido con la actividad hidrocarburífera, es decir, la idea de poder gestar un desarrollo donde rompamos esas dicotomías que creo que son del pasado, y de un pasado ya un poco lejano, ni siquiera de un pasado de este siglo. Creo que ya hace varias décadas que las economías vinculadas a los recursos naturales trabajan de otra manera, y el desarrollo tiene que ver justamente con la conformación de estos entramados innovativos y de complementariedades. Cuando vemos qué brechas vemos respecto a los países escandinavos, los países nórdicos, que tienen sin duda un alto grado de desarrollo, están entre los principales puestos en cuanto al índice de desarrollo humano que mide Naciones Unidas, y vemos países que tienen una alta dotación de recursos naturales, que tienen que ver con la agricultura, la minería o los hidrocarburos, pero digamos, lo que han gestado justamente son los entramados o clústeres tecnológicos y productivos. Así que me parece que es un elemento central en lo que hace el desarrollo productivo. Y la cuestión inmediata, el segundo aspecto que viene de inmediato con esto, tiene que ver justamente con el diálogo social y político. Porque si decimos que entonces ya no es una cuestión meramente de diferencias de sectores, entonces por ahí a lo mejor nos remontamos en la historia argentina 60 años y ahí aparecía la dicotomía campo versus industria, ¿no? O hidrocarburos versus desarrollo de las grandes ciudades vinculados a la industria y al consumo de energía. Y decimos, no, en realidad la producción de la cadena agroindustrial justamente tiene cada vez más que ver con los servicios tecnológicos, con las manufacturas de alto contenido, y algo parecido ocurre con el petróleo y la minería, y esto es lo que vemos en los países que muestran mejores experiencias respecto a estos temas y que incorporan la dimensión ambiental y que incorporan un aspecto de industrialización verde. Y bueno, esto también lleva necesariamente a romper en buena parte esos paradigmas respecto a lo que significaba la sociología del sector agropecuario y la sociología del sector industrial de las grandes ciudades. Acá me parece que hay una modificación sumamente importante, y esto es lo que nos lleva a plantear diagonales, a generar nuevos consensos para que Argentina vuelva a crecer y lo haga por un periodo más prolongado de tiempo. Yo por eso también quisiera celebrar el contenido que se ha planteado en este encuentro, ¿no? Justamente de poder conversar en estos términos. A mí me gustaría plantear como los siguientes 2 puntos. En primer lugar, algo que estamos trabajando, como hemos comentado en los últimos días, que es lo que llamamos los 10 consensos para pensar el acuerdo económico y social en largo plazo en Argentina. Está claro que Argentina hace un tiempo importante que no está logrando crecer, o crece de manera por periodos muy cortos. Rápidamente enfrenta restricciones por el lado del sector externo, le faltan divisas, entra en crisis recurrente, y esto sin duda dificulta. Argentina necesita crecer de manera sostenida si quiere realmente afrontar de verdad los desafíos respecto a la pobreza, la desigualdad y el crecimiento. De modo tal que en Argentina tenemos en ese sentido muchas discusiones que desde otro punto de vista nos llevan a lugares equivocados o lugares sin demasiada posibilidad de resolución. Un aspecto muy frustrante fue haber escuchado hace mucho tiempo el planteo de que Argentina no crece por los 70 años de peronismo, algo que creo que no tiene el mayor anclaje empírico, ¿no? Para ser muy claros, en esos 70 años a los que se hizo referencia, lo único que no hubo fue continuidad, hubo disrupciones, hubo rupturas, hubo inestabilidad política y económica, gobiernos militares, peronistas, radicales, de todos los colores políticos, de modo tal que en lugar, creo yo, de estar echando culpas, me parece que tenemos que mirar para adelante y justamente ver sobre qué bases podemos crecer, porque aparte, insisto, la economía y
sus reflejos sociales se han modificado en buena medida, y creo que es una oportunidad para replantear las bases de esa discusión. Voy a pasar a enunciar esto que hemos trabajado con el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo, que lo planteamos como los 10 consensos, 10 grandes lineamientos, que por supuesto lo que buscan es justamente tratar de aglutinar la discusión con los diferentes sectores económicos y sociales. El primero tiene que ver con un aspecto central y se denomina necesitamos exportar más. Argentina, como les decía antes, tiene un problema recurrente en su sector externo. Argentina tiene un nivel de exportaciones actualmente que es prácticamente el mismo, incluso un poco más bajo que el de hace 10 años. Cuando Argentina decimos faltan dólares, aparecen enseguida las ideas de atajo, de que se puede resolver el problema tomando deuda. Ya vimos que esto es un problema que solo lleva a otras dificultades, como la necesidad de una reestructuración, que por suerte el Ministerio de Economía está avanzando decisivamente en cerrar esta reestructuración, que va a ser muy importante. Otra forma de resolverlo es generando devaluaciones muy disruptivas. Sabemos el resultado de esas devaluaciones. Pueden generar un incentivo de corto plazo a la exportación, pero son muy disruptivas con el mercado interno, generan inflación, generan reducción del salario real, una recesión, es decir, generan dificultades importantes. La solución virtuosa es conformar en Argentina un entramado productivo exportador mucho más dinámico, y esto sin duda la cadena industrial tiene muchísimo para decir, porque es la mitad de las exportaciones aproximadamente, seguramente un poquito más, y creemos que tiene mucho para avanzar en la agregación de valor, en carnes y en todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Entonces, primer aspecto, la necesidad de exportar más. Segundo lugar, segundo tema que planteamos, ningún sector productivo sobra, todos son importantes. Existe a veces la tentación en algunos sectores de plantear algo así como una suerte de eutanasia productiva, que hay sectores que no tienen que sobrevivir. Sin embargo, bueno, hay factores de resiliencia, han sobrevivido sectores a diferentes crisis, y creo que el desafío en todo caso es ver los más competitivos, cómo los fortalecemos, los que están un poco más rezagados en productividad, bueno, cómo los incorporamos en esta agenda de productividad, en todos los esquemas de políticas industriales 4.0, la digitalización, etc. Tercer punto que nos gustaría plantear es la existencia de una falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo. Esta idea de que Argentina o prioriza el sector externo y descuida el mercado interno, o lo contrario, ¿no? Que crecemos con una idea de mercado internista y descuidamos las exportaciones, no tiene tampoco un anclaje empírico ni teórico. Y Argentina ha tenido periodos. El más reciente que recuerdo es el periodo 2002-2003 hasta 2008. Argentina creció fuertemente en un periodo muy importante en cuanto a crecimiento. Su mercado interno se recuperó y creció significativamente, y sus exportaciones también crecieron significativamente. Entonces, es decir, que Argentina puede lograr esto. Tenemos que recrear en parte esas condiciones, y sobre todas las cosas, estructurar proyectos productivos que tengan esa doble capacidad. Y en buena medida, en muchas ocasiones, el mercado interno es lo que permite generar una estructura más eficiente de costos medios que permite acceder a las exportaciones. Es decir, Argentina no es ni un país súper pequeño que diga no tiene otra alternativa que la expansión en el mercado externo, ni tampoco es un país tan grande en cuanto a su mercado interno que pueda prescindir de esa posibilidad. Así que creo que aquí tenemos un tema para trabajar con mucha intensidad. Cuarto aspecto que planteamos: no hay futuro sin políticas productivas que fomenten la creatividad y la innovación. Venimos de un periodo no muy lejano donde se decía la mejor política industrial, la mejor política de desarrollo productivo es aquella que no existe. Dejen que el sector privado despliegue su potencialidad y eso va a generar desarrollo. Bueno, lamentamos observar en el escenario internacional que las mejores experiencias, las que han llegado al desarrollo, han tenido una alta intensidad de políticas públicas. Así que en ese sentido queremos reforzar este aspecto. Lo vemos con claridad hoy incluso en los países desarrollados, donde hay toda una nueva serie de familias de políticas industriales 4.0 que también están presentes en los países en desarrollo, que incluyen los desafíos de Internet de las Cosas, la digitalización, automatización, robotización, toda una serie de cuestiones novedosas y que, insisto, son transversales, tienen que ver
con la actividad agroindustrial, con las manufacturas tradicionales, con las nuevas manufacturas y con los servicios. Son entramados que se van vinculando. Nos parece fundamental en ese sentido plantear esta agenda de políticas productivas y empezar ya. En quinto lugar, ninguna política productiva será sustentable si no contempla la dimensión ambiental. Esto creo que incumbe una gran cantidad de aspectos. Obviamente, la discusión ambiental ha llegado para quedarse en el ámbito internacional. Hay compromisos para que Argentina pueda ser un aportante a esta generación de tecnologías verdes más compatibles con el ambiente. Esta es una discusión que hay que darla con mucha claridad y mucho rigor científico. Los que contaminan son determinadas tecnologías que no son adecuadas, no son los sectores. Quiero que en esto seamos muy, muy claros. Hay una nueva tendencia, industrialización verde, capítulos de Green New Deal, que aparte van a ser muy importantes y tienen también mucho que ver con parte del futuro de la demanda internacional en algunas regiones del planeta. Creo que tenemos que tener un capítulo y estamos trabajando activamente en eso. Sexto punto que queremos mencionar, una macroeconomía estable es necesaria para el desarrollo productivo y la creación de empleos de calidad. Aquí vemos que hay un doble juego, es decir, también hay una falsa dicotomía entre hacemos una macro estable y eso de por sí genera la inversión que lleva al crecimiento y al desarrollo. Esa es una visión, pensamos que es insuficiente. En general lo que encontramos en las experiencias más exitosas es un adecuado balance entre políticas macroeconómicas y la incorporación de políticas de desarrollo productivo, tecnológico, en diferentes sectores. Es decir, tenemos que trabajar en una macro estable como una condición necesaria, no es suficiente. Se articula la micro y la macro en este aspecto. En séptimo lugar, el planteo que hacemos es que no bajaremos la pobreza ni la desigualdad, sino un Estado que promueva la inversión privada y la suba de la productividad. Es decir, por supuesto que tenemos una visión muy importante donde trabajamos en aspectos que tienen que ver con redistribución del ingreso, pero seamos claros, la baja de la pobreza, la reducción hasta su eliminación, la mejora en los indicadores de equidad distributiva, tienen que ver con fuerte impulso a la inversión privada y tienen que ver con mejorar la productividad de la economía. Es una agenda central que arranca, por supuesto, con las grandes inversiones en la economía, en infraestructura y en las de las grandes empresas, y tiene un capítulo muy importante en la inversión en todo el entramado de micro, pequeñas y medianas empresas. Octavo punto, una buena política productiva debe procurar reducir las brechas de género. Estamos también en una era que se ha impuesto objetivos que me parecen muy importantes. La desigualdad de género nos priva del talento de las mujeres, es un escollo también en la agenda de la productividad. Hay sectores que están fuertemente masculinizados y creo que tenemos que trabajar para modificar esas brechas de género por criterios, por supuesto, de equidad, de justicia y también, insisto, de mejora de la productividad media de la economía. Punto 9, la apertura comercial no lo consideramos un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente. Una vez más, Argentina a veces también parece que vive en discusiones un tanto viejas, de falsas antinomias entre librecambismo y proteccionismo. Eso no existe más. Creo que la discusión hoy en el mundo tiene que ver con esta inserción inteligente. La metáfora que suele usar Danny Rodrik al respecto, un catedrático de la Universidad de Harvard, él dice, si uno está en un departamento con una ventana cerrada, es probable que se ahogue, no entre aire y se ahogue. Si abre la ventana completamente, va a entrar aire, va a estar mucho mejor y también van a entrar algunos insectos, algunos bichos, y va a estar un poco incómodo. Si abre la ventana y deja un mosquitero, va a entrar aire y también va a tener una inserción inteligente, va a cuidar sus sectores productivos sin tampoco protegerlos en exceso, sin descuidar la agenda de la productividad, va a buscar una inserción exportadora también más dinámica y va a priorizar, porque inserción inteligente significa esto. Bueno, a ver, ¿dónde están las prioridades? A veces entiendo los anhelos de
los gobiernos, de negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos, y bienvenido sea. Ahora digo, me parece que se habla de la cadena agroindustrial, la tecnología agropecuaria, la siembra directa, todo el paquete tecnológico, y hay oportunidades enormes en África, ¿no? África creo que es un país que tiene muchísimo por hacer en cuanto al desarrollo agroindustrial, y estoy seguro, y de hecho sé que lo están haciendo, que muchos tecnólogos argentinos tienen mucho para aportar ahí, y eso abre el camino también a exportar tecnología, a aportar bienes de capital y a generar nuevos mercados de exportación para la Argentina, y así con muchos mercados del mundo. Digo, esto hay que hacerlo de manera inteligente, planificada, e insisto, no se trata ni de cerrarse, ni de ese viejo proteccionismo, ni tampoco de esta visión un tanto ingenua de que la apertura por sí es un camino al desarrollo. Creo que es una herramienta y hay que usarla con inteligencia. Y el último punto, el 10º punto, es que toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Argentina es un país grande, es el 8º país del mundo en cuanto a territorio, tenemos diferentes potencialidades en cada territorio. Después, cuando hacemos las cuentas, vemos que el Producto Bruto de Argentina sigue altamente concentrado en 4 o 5 jurisdicciones, que las brechas entre las provincias más ricas y las más pobres se mantiene estable, en torno a 5 o 6 veces desde hace unas 5 o 6 décadas aproximadamente. Es decir, que realmente el federalismo del que hablamos es más declamativo que real, es más nominal que real. Y esto hay que modificarlo con inversión productiva, pública en infraestructura. Hoy hablábamos de la hidrovía, y justamente lo que se hizo fue generar un Consejo Federal para que haya una mirada de las provincias, que la hidrovía no sea una cuestión meramente de regulación del gobierno nacional, sino que todas las provincias involucradas, que son 7, puedan tener una participación activa. Hay decenas de ejemplos cuando hablamos, por ejemplo, de agregar valor en origen y pasar de muchas materias primas que estamos exportando a empezar a avanzar en la cadena y exportar mucho más carne, a generar una nueva genética, a generar justamente estos proyectos de exportación de carne porcina. Esto habla del interior y del interior del interior, ¿no? De poder realmente estar a tono con la creación de empleo, de inversiones en toda la economía nacional. Y aquí incorporo también lo que llamamos la economía del conocimiento, el software, las diferentes herramientas que estamos trabajando con la Ley de Economía del Conocimiento, y que también tiene un perfil federal, porque estos centros de servicios pueden estar en cualquier lugar del país y darle empleo a jóvenes en toda la Argentina. Así que en ese sentido, y para ir cerrando, comentar algunos de los ejes en los que estamos trabajando en materia de política de desarrollo productivo. Y siendo claro, ¿no? También bajando un poco la secuencia, está claro que tenemos en ese sentido una transición. Nosotros empezamos el gobierno en diciembre, una situación crítica, buscando normalizar buena parte del funcionamiento económico, bajando la tasa de interés, recuperando el crédito. Cuando comenzamos con ese proceso nos llega la pandemia, y diríamos que abril, mayo, junio, julio, nuestra energía estuvo 80% volcada en atender esta crisis tan fuerte que significa la crisis del COVID-19, con un paquete de ayuda que lo conocen, que es el ATP, el IFE, los diferentes mecanismos crediticios y financieros que generaron aproximadamente una ayuda estimada en 1.4 billones de pesos, 5,25% del PBI. Y por ahí estos desafíos que estoy contando quedaron un poco relegados, quedaron para ahora. Bueno, estamos arrancando esta etapa de transición, y esperamos justamente en este tiempo que se viene ya, esperando salir de esta crisis del COVID-19, a trabajar en los grandes proyectos que Argentina necesita para crecer, no el año que viene ni el otro solamente, sino toda una década y más. En ese sentido, voy a enfatizar, para cerrar, 5 grandes ejes. Uno, lo que dijimos recién, esta resignificación de los recursos naturales y sus cadenas, lo que tiene que ver con la agroindustria, hidrocarburos y minería, buscando regímenes específicos con fuerte desarrollo de proveedores y entramados productivos y tecnológicos locales. En segundo lugar, lo que mencionaba respecto al Green New Deal, o industrialización verde, que incluye tanto la vinculado a energías renovables, sus cadenas productivas, la generación de bienes de capital. Argentina tiene capacidad para generar un clúster eólico y por supuesto también en bioenergía, en todo lo que tiene que ver
con energía en base a biomasa. Y también algo que estamos trabajando con mucha intensidad y esperamos tener en los próximos días novedades concretas, que es el plan de electromovilidad. Argentina tiene la posibilidad, una ventana de oportunidad para ser uno de los países que fabrique vehículos eléctricos, que desarrolle la cadena del litio. Este también es un proyecto que incumbe muchas jurisdicciones, muchas provincias de la Argentina, y también plantearlo, como decía antes, proyectos que sean productivos y que también se enfoquen desde el comienzo a la exportación. En tercer lugar, economía del conocimiento, industria 4.0, es uno de los grandes desafíos, aparte de mucha creación de empleo joven, unos pocos sectores que creó empleo incluso en esta pandemia. Creemos que esta pandemia ha acelerado la agenda digital, creo que para muchos sectores llegó para quedarse y esperamos profundizarla. El cuarto punto que me gustaría mencionar tiene que ver con las industrias de la salud, biofarma, cannabis medicinal. Creemos que hay biotecnología, hay avances muy importantes. Incluso esta pandemia ha mostrado el potencial que tiene Argentina, la realidad que significa como productor de equipamiento médico, de reactivos, el orgullo de ser uno de los países que va a producir la vacuna contra el coronavirus, y creemos que hay mucho más para trabajar en esa dirección. Y después la gran agenda general de la productividad, de hacer el upgrade tecnológico en algunos sectores que están un poco más rezagados, de buscar los equilibrios externos en los sectores que tienen tendencialmente balanza comercial negativa, ejemplo típico, industria automotriz y toda la cadena autopartista. Y lo último es estructurar sistemas de banca de desarrollo. Argentina, que es un país que tiene un sistema financiero relativamente pequeño, donde la mayor parte del ahorro nacional no está en los bancos y en el mercado de capitales, pero que además necesitamos que lo que está se direccione lo más efectivamente posible al financiamiento de la inversión. Es decir, poder gestar un nuevo esquema de financiamiento para que los proyectos en todos los sectores que he mencionado y todos los sectores de la economía argentina donde haya proyectos de inversión rentables, sustentables, tengan el financiamiento adecuado, con las tasas adecuadas y con algo que estamos poniendo en valor con el impulso de esta crisis, que es el sistema de garantías. Un Fondo Nacional de Garantías, el FOGAR, que en este periodo ha avalado a 46.000 micro y pequeñas y medianas empresas y a 530.000 pequeños profesionales, monotributistas, autónomos, diferentes tipos de profesiones, que ha permitido, insisto, ¿no?, que genera un mecanismo de inclusión financiera PYME, que nos parece un desafío enorme. Así que dicho esto, para no extenderme en demasía y dar un rato para el diálogo, nuevamente les quería agradecer. Me parece muy, muy valorable todo lo que hace APRESID y agradecerles la oportunidad de tener este diálogo con ustedes. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro de parte de APRESID, ministro, y yo para cerrar le trasladaría una pregunta que resume varias que se han formulado y que giran un poco en torno de la misma idea. Usted algo mencionó de esto, pero tiene que ver con el escenario que se plantea a partir de la pandemia o el escenario de la pospandemia, que evidentemente ha modificado y trastocado todo el escenario internacional. La pregunta sería, ¿qué oportunidades y qué dificultades ve usted en este escenario a mediano y largo plazo, si es que algo puede vislumbrarse o anticiparse? Bueno, me parece que las dificultades están más que claras, tienen que ver con los elevados niveles de incertidumbre, es decir, todavía no tenemos certeza respecto a la finalización de esta crisis, si vamos a convivir un tiempo más con el virus. Esto significa, bueno, momentos de zozobra, momentos donde podemos ya estar más tranquilos, como estamos viendo en diferentes zonas del planeta, o si efectivamente las vacunas que se están terminando de desarrollar van a permitir ya dar certidumbre y generar probablemente a fines de este año, comienzos del año que viene, ya claridad respecto a que se termina esta crisis del COVID-19. Es el principal aspecto. Luego está claro que esta crisis ha generado muchas dificultades. Hay sectores que, bueno, en el corto plazo han modificado claramente su estructura de precios relativos. La energía es un caso. El
petróleo se derrumbó en esta crisis, luego se recuperó, pero está en un nivel claramente muy por debajo del que estaba antes. Eso significa que un sector que Argentina tiene oportunidades importantes, petróleo y gas, bueno, hoy es un signo de interrogación. Por supuesto que veremos si finalizada la crisis vuelve a recomponer estructura de precios y vuelve a generar las inversiones que hace un año parecía que estaban, ¿no? Nos consta que estaban con mucho interés de desarrollarse, o va a ser algo más acotado, va a ser no una inversión en gran escala, sino algo más pequeño. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la cadena agroindustrial, vemos los desafíos del mercado asiático, vemos lo que tiene que ver, por supuesto, con la agregación de valor en el campo, con la transformación vinculado a la carne porcina, proyectos de inversión que estamos viendo que hay mucho interés en este esquema de joint ventures entre capitales chinos y capitales locales, con una tecnología a desarrollar para poder mejorar justamente la producción porcina y de otras carnes. Argentina tiene grandes oportunidades de desarrollo. Lo mismo con otros productos agroindustriales, lo vemos por supuesto con el vino, lo vemos con las frutas. Ahí hay una demanda realmente muy importante, y creo que si logramos organizar esa cadena productiva con las herramientas financieras y técnicas, y por supuesto con el talento que existe en el sistema innovativo argentino para transferir esa tecnología a los productores, bueno, evidentemente tenemos una oportunidad enorme también de ganar nuevos mercados. Y nuevamente vemos que la economía del conocimiento, y en esto incluimos software, biotecnología, nanotecnología, satelital y otros sectores, bueno, vemos que tienen oportunidades realmente muy grandes. Estamos recibiendo muchas consultas de centros de servicios a nivel internacional interesados en invertir en Argentina, en aprovechar en el buen sentido el talento que existe en la fuerza laboral argentina, que es una fuerza laboral bien formada, con utilidad, con buena capacidad para adaptarse al escenario internacional y exportar servicios. Y vemos también un mercado interno con grandes oportunidades de recomponer, que hay consumo postergado. Decimos hay un 30% de la población que no sufrió el efecto de la pandemia, que siguió cobrando sus ingresos, salarios o ingresos no salariales, y que no pudo consumir todo lo que deseaba, su consumo postergado. Hay un 35% de la población que se está recuperando, que por ahí tuvo problemas y se está recuperando, y bueno, después está el otro sector, que es el que tiene que ver más con los sectores más afectados, con el turismo, la gastronomía, muchos sectores que, bueno, que le va a llevar un poquito más de tiempo y que vamos a tener que trabajar entre todos para apuntalarlos en la pospandemia para recuperarse. De esto, de la recuperación de la construcción, mercado interno, construcción, los sectores que pueden empujar, como decía antes, también con una dinámica que combina mercado interno y exportaciones, me parece que tenemos un conglomerado que creo que nos sirve, nos va a alcanzar muy bien para recuperar la economía argentina en 2021 y 2022. Pero el desafío, insisto, es mucho más grande. Es que podamos consensuar, propusimos estos 10 consensos, a lo mejor serán 12, a lo mejor de estos 10 serán 8 o 9, no lo sabemos, hemos trabajado mucho, esto no es el producto de un trabajo académico, sino de mucho diálogo con sectores económicos y sociales, pero en definitiva pensamos que tenemos un conjunto de oportunidades que tenemos que saber aprovechar, insisto, para generar este nuevo escenario de largo plazo. Le agradecemos una vez más esta oportunidad de diálogo, le agradecemos la capacidad de síntesis y la claridad. Así que lo liberamos, ministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Bueno, y para cerrar esta jornada, yo me permitiría simplemente una conclusión, un intento de conclusión de una jornada que ha sido muy, muy larga, muy, muy diversa, pero que sin duda nos deja un enorme bagaje de aprendizaje, en la que hemos visto una Argentina que nos da esperanza, ¿no? Una Argentina que produce, que coopera, que piensa a largo plazo, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, que no son pocos, sin duda, pero hemos visto en la experiencia de las mujeres productoras del norte, en el mensaje de los intendentes del interior, de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, en la experiencia de esta campaña inédita por su magnitud, que es Seamos Uno,
en la experiencia de diálogo que nos ha transmitido el ex canciller uruguayo, en la mirada lúcida que nos ha aportado Graciela Fernández Mejide, en la perspectiva dura pero al mismo tiempo esperanzadora que nos ha dado Agustín Salvia. Me parece que en todo eso reforzamos una idea, y es que la salida está en el diálogo, que la salida está en la cooperación y en la mirada federal. Y creo que esta jornada de APRESIDE, Quo Vadis, es un aporte sin duda valioso de poner en valor y en perspectiva estas fortalezas de la mejor Argentina. De mi parte, decirles que ha sido un gusto colaborar en la coordinación, en la moderación de la jornada. Ha sido una experiencia de aprendizaje, como dije desde el principio, así que muchísimas gracias a Preside por su generosidad, por su profesionalismo y por proponer este espacio y este camino. Muchas gracias y hasta pronto.